6 meses de baja para Alphonso Davies, 6 semanas de baja para Dayot Upamecano. El parón de selecciones se ha cebado con el Bayern München y hoy toca hablar de esto porque se viene el momento decisivo de una temporada que podría acabar siendo histórica para bien o histórica para mal. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Hay mucha gente que alaba y a la que le gustan los parones de selecciones, hay mucha gente que los comenta como parones de clubes, ¿no? Que se agradecen de que ya pare el fútbol de clubes y que venga el fútbol de selecciones, pero también hay mucha otra gente, aficionados de clubes en concreto, cuando sufren lesiones por el famoso virus FIFA, que cuando se pierde un futbolista por baja durante varias semanas o meses en el peor de los casos, como puede ser con el lateral canadiense, justo en el momento además más importante de la temporada, pues uno piensa, ¿cuál es el equipo que paga al futbolista? ¿Le paga a su club o le paga a su selección? Yo creo que hay motivos para estar de acuerdo en todo, pero creo que hay algo que debe unir a todo el mundo y es que, para empezar, hay muchos parones de selecciones, hay 4 parones de selecciones en una misma temporada. Un futbolista juega en total como 2 meses con su selección en una temporada futbolística ya muy sobrecargada de partidos y además uno justo en marzo, en la recta final de la temporada, los últimos 2 meses, cuando están todos los títulos importantes en juego. Hay casos agravantes para Alphonso Davies, por ejemplo, que comentaremos hoy, pero la realidad es que yo creo que debería resumirse todos los parones de selecciones al final de la temporada o al principio de la temporada, como quieran, y así podríamos tener un calendario más corto, que el fútbol empezara en septiembre y acabara en mayo o junio, y ahí, pues si quieres, en agosto metes el parón de selecciones que te salga de las narices, o en junio, y entonces acabamos en mayo y empezamos en agosto, y tenemos el resto de la temporada tranquilita, y que si hay lesiones sean al menos con su propio equipo, porque claro, una cosa que es muy frustrante es que se te lesione un futbolista justo cuando no está defendiendo tus colores, que es como que se te ha lesionado para nada, ¿no? O que a ti no te reporta ningún beneficio el tiempo que estaba haciendo o lo que estaba haciendo en ese momento de la lesión. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esas 2 lesiones de los 2 defensas del Bayern, 2 lesiones importantes, además de otros futbolistas que también vienen tocados por parte del Bayern. Vamos a ver el calendario del Bayern y qué partidos se van a perder en concreto Upamecano y Alphonso Davies. Alphonso Davies ya os puedo decir que todo lo que queda de temporada, pero a ver en qué partido va a tener el Bayern a 2 de sus 4 titulares fuera, además a 2 de sus sus 2 defensas más importantes, porque Davies es el más importante de los 2 laterales y Upamecano es el más importante de los 2 centrales y de hecho diría el jugador más importante de toda la defensa del Bayern. Y luego vamos a hablar de algunos ajustes que puede hacer Vincent Kompany para salvar la temporada, ventaja bastante asumible en Bundesliga. Tendrían que pinchar mucho, pero es cierto que justo estas 2 lesiones llegan cuando el Leverkusen está metiendo una marchita más para apretar en ese aspecto, y también en Champions contra el Inter, y luego lesiones que tienen los rivales para que nos demos cuenta de que no solo el Bayern ha sufrido problemas en este momento de la temporada. En cuanto a las lesiones de Alphonso Davies y de Dayot Upamecano, Davies va a estar de baja unos 6 meses con un desgarramiento en el ligamento cruzado anterior. Hoy ya se ha sometido a una cirugía que ha acabado de forma exitosa. Me imagino que una cirugía todas las cirugías en teoría acaban de forma exitosa, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Has successfully passed the surgery. Si no la pasa, ¿qué significa? ¿Que le han cortado la pierna y la han amputado? No lo sé. Pero bueno, si hay algún médico en la comunidad que nos diga qué formas hay de pasar una cirugía, porque yo solo pensaba que había 2, o la pasas o no la pasas. Y entiendo que se da por hecho que la pasa, pero bueno. Se ha sometido ya a cirugía para empezar su recuperación, mismo cirujano que operó a Leroy Sané o Lucas Hernández en lesiones similares del pasado. Ya había tenido molestias en semifinales contra México, en este último parón, en las semifinales de la Nations League, pero le dijeron que podía jugar el tercer y cuarto puesto contra Estados Unidos, y ahí fue donde se reventó a los 11 minutos de partida, así que quizá el diagnóstico inicial del cuerpo técnico de Canadá, de Jesse Marsch, exfutbolista o exentrenador, mejor dicho, del RB Leipzig, no fue el más adecuado después de las semifinales, y el Bayern va a perder a uno de sus mejores futbolistas y a uno de sus futbolistas mejor pagados después de la renovación que hicieron hace unos meses, dándole más de 20 millones brutos al año. Va a perderlo el resto de la temporada por jugar un tercer y cuarto puesto de una Nations League, ya que cada uno analice si verdaderamente merecía la pena. Además, lo más duro con Alphonso Davies es que parecía que iba a ser poco grave, porque Dresen
Una integrante de la directiva confirmó ayer que Alphonso Davies no había sufrido ninguna lesión importante y dijo que el parón de marzo es un gran reto para los clubes, pero que Alphonso Davies ha recibido la alta médica. Dressen dijo esto ayer porque los primeros informes de Canadá indicaban que Davies no había sufrido una lesión grave. Y de hecho, en teoría, no iban a hacérsele ningún análisis más, pero el Bayern, por precaución, le sometió a un nuevo examen médico y a nuevas exploraciones, y ahí fue donde se descubrió que tenía una rotura del ligamento cruzado anterior. Imaginaos lo que podía haber sido su rodilla si llega a entrenar como si nada, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico, el cuerpo médico de Canadá, había dicho que podía jugar y que había recibido el alta médica. O sea, pues estábamos hablando ahora de un ligamento cruzado anterior roto. Si llega a entrenar, podríamos estar hablando de un ligamento cruzado, menisco, rótula, afectados los tendones de la zona, el gemelo, el cuádriceps, la parte del muslo, o sea, podría haber sido una cosa dramática, pero al menos se paró a tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que es una lesión ya suficientemente grave. El agente de Alphonso Davies, Nedal Buose, habló de su lesión a posteriori, lo ha dicho esta mañana, y dijo que no debería haber jugado el partido y lo ha definido como amistoso por el tercer puesto contra Estados Unidos. Me sorprendió que fuera titular, ya que habían comunicado que no estaba en condiciones para ello. Una fuente de la Federación Canadiense de Fútbol me dijo que Alphonso no iba a ser titular, pero que podría tener algunos minutos. Les dije que no debería jugar en absoluto, dijo el agente de Alphonso Davies, conocedor de que su futbolista no estaba en la mejor de las condiciones. Yo no sé si Alphonso Davies, por mucho que el cuerpo técnico te diga una cosa, evidentemente ellos son los expertos, pero si tú te notas que no estás bien, Alphonso Davies también podría haber levantado la mano y haber dicho, oye, aquí ya está y no me apetece seguir. Pero bueno, sobre Jesse Marsch, Nedal Buose, el agente de Davies, dijo que debería haber gestionado mejor la situación y que esto podría haberse evitado por completo. Antes de Canadá, Jesse ha entrenado profesionalmente al más alto nivel y debería saber muy bien que no debe arriesgarse con los jugadores cuando le dicen que no pueden jugar. O sea que aparentemente Alphonso Davies sí le dijo a Jesse Marsch que no podía jugar y Jesse Marsch fue el que aún así no hizo caso al futbolista y decidió ponerlo en el campo. Si esto es verdad, muy mal por Jesse Marsch, y el Bayern debería exigirle explicaciones a Jesse Marsch. Había mucha motivación para ganar. Estados Unidos me da igual. Yo solo sé que ahora el Bayern ha perdido a uno de sus mejores futbolistas para lo que queda de temporada y puede que incluso el inicio de la temporada que viene, que eso es un problemón. Dayot Upamecano, por su parte, va a estar de baja durante 6 semanas con algún problema en la zona de las articulaciones en su rodilla izquierda y también le van a operar. He leído que tiene como huesecillos sueltos, como articulaciones sueltas en su rodilla. No sé hasta qué punto esto es acertado a nivel médico, pero yo os lo transmito. Solo sé que tiene un problema en una articulación en la rodilla, que le van a operar y que va a estar 6 semanas de baja. Pero no son las únicas lesiones o únicos problemas físicos que han tenido los jugadores del Bayern en este parón. Neuer va a estar de baja al menos los 2 primeros partidos tras la vuelta del parón, contra el St. Pauli en casa, contra el Augsburg fuera. No parece que va a estar tampoco preparado para la ida ante el Inter en los cuartos de final de la Champions, que va a jugarse en el Allianz. Sí parece que podría volver para el partido contra el Dortmund en Bundesliga y la vuelta contra el Inter. No me parecería terrible que la ida la jugara Urbik y la vuelta Neuer, porque la ida es en casa. Urbik va a estar más recogido, más arropado, más apoyado por su gente, y que la vuelta ya en un ambiente mucho más tenso y mucho más caliente, como va a ser el Giuseppe Meazza, la juegue Manuel Neuer, me parece bastante bien. Kim Min-jae ha tenido, ya sabéis, venimos hablando de ello bastantes semanas, pero tenía irritación en el tendón de Aquiles. No ha ido con la selección de Corea del Sur, parece que se ha recuperado y en teoría está listo para jugar, pero a ver cómo vuelve y en qué condiciones vuelve y a nivel físico cómo está para forzar o no, porque sin Upamecano perder a sus 2 centrales titulares sería un palo bastante grande para Vincent Kompany. Y luego está Jonas Urbik, que iba a ir convocado con la selección sub-21 alemana, pero tuvo problemas en el pie. En teoría está recuperado, pero no empezó a entrenar hasta el lunes. Entonces, bueno, va a ser el titular en los partidos en los que no esté Neuer, pero que sepamos que también viene un poco entre algodones, aunque parece que lo suyo simplemente era más molestia y que ya está todo solucionado. Estas son las lesiones, ¿vale? Principalmente Upamecano y Davies, pero también hay alguna cosa más pequeña. ¿Cómo afecta esto al calendario del Bayern en lo que queda de temporada? Os voy a poner en pantalla, ya lo tenéis de hecho, todos los partidos que le quedan al Bayern. He puesto añadidas las semifinales de Champions League, si es que llegan, contra Barça o Dortmund, que son el 29 de abril
o el 30 creo, y el 7 de abril o el 6, o sea, el 7 de mayo o el 6, ¿vale? Pero partidos que no van a jugar Alphonso Davies, todos. Partidos que no va a jugar Dayot Upamecano. Va a estar 6 semanas de baja, ¿vale? 6 semanas de baja, si estamos ahora mismo a 26 de marzo, pues es como tranquilamente el 10 de mayo, ¿vale? Lo que quiere decir que es posible que no vuelva Dayot Upamecano a jugar como tarde, o sea, si se cumple esa previsión de 6 semanas, no volverá hasta la última jornada de la Bundesliga y posiblemente, si llegan a la final, una final de la Champions. Porque 4 semanas, que es un mes, es hasta esas semifinales de Champions League el 29, en la ida. Pero si se ha operado, si decían que son 6 semanas, no forzará para la vuelta tampoco y puede que no esté tampoco para ese Bayern Borussia Mönchengladbach o al menos para ser titular, quizás sí para volver. Con lo cual, podemos decir que por culpa del parón de selecciones, el Bayern ha perdido a 2 de sus 4 defensas titulares y a sus 2 defensas titulares más importantes para lo que queda de temporada. Alphonso Davies, sin lugar a dudas, y Dayot Upamecano sí podría jugar, por ejemplo, el Mundial de Clubes, pero la cosa importante que se juega en Europa podría solo estar para una potencial final de la Champions, y a ver en qué condiciones, y ese partido contra el Hoffenheim final de temporada. Así que palo muy duro para un final de temporada que prometía mucho para el Bayern con ese posible título, que yo creo que sigue siendo posible, pero esto le da un nuevo componente a la persecución del Leverkusen con respecto al Bayern. Y también con ese, de Bundesliga, perdón, y con ese posible título de Champions, teniendo en cuenta que la final es en su casa, si es que consiguen superar al Inter, que con esto se complica mucho más. ¿Cómo deja esto al Bayern? ¿Qué puede hacer Vincent Kompany para intentar salvar los muebles y que no sea 2 lesiones que te rompan la temporada, ¿vale? Salvar la temporada es muy fuerte porque no está tan lejos, o sea, no está tan cerca el Leverkusen, pero ostras, son 2 lesiones como para plantearse que Kompany va a tener que jugar a otra cosa, porque mucho de su poderío ofensivo dependía en las subidas internadas, tanto por dentro como por fuera, de Alphonso Davies y de la capacidad que tenía él para ganar duelos y recuperar metros hacia atrás con esa potencia física que tiene, y lo buen corregidor que es Dayot Upamecano de Kim Min-jae. Ya sabéis que yo soy muy crítico con el surcoreano y me gusta mucho el francés, pero verdaderamente pienso que el Bayern es mejor con Upamecano y cuando no está Kim, y si ya le quitas a Upamecano y le pones a Kim, pues creo que va a sufrir bastante más de lo que estaba sufriendo hasta ahora. Cosas que podemos tener en cuenta, pues evidentemente la entrada de Eric Dyer, la entrada de Hiroki Ito, veremos Josip Stanisic, Coman, etc. Bueno, os voy a poner varios ejemplos, ¿vale? Para empezar, un posible 4-2-3-1 como el que está utilizando Vincent Kompany toda la temporada, con Laimer o Stanisic por derecha. Yo pongo a Laimer porque creo que tiene más experiencia en estos momentos importantes del curso, pero puede ser cualquiera de los dos. Eric Dyer junto a Kim Min-jae y Hiroki Ito por izquierda. ¿Por qué no pongo a Rafael Guerreiro? Bueno, porque hemos aprendido ya que Rafael Guerreiro ya no es lateral izquierdo, es medio centro, media punta. Y Hiroki Ito, las veces que ha jugado, lo ha hecho bien, es un chico muy bueno ganando duelos, contra el Leverkusen lo hizo muy bien, creo que tiene nivel como para ejercer de parche en esa posición hasta final de temporada, así que buenas noticias que haya conseguido recuperarse, esperemos que no se vuelva a lesionar el resto de la temporada, que además ya se ha estrenado como goleador con el Bayern, además si no me equivoco, no sé si lo hizo no sé si fue contra el Werder Bremen o contra el Bochum, diría que contra el Werder Bremen. Bueno, Kimi Goretzka en el centro del campo, Olise por derecha, Musiala por el centro y pongo a Kingsley Coman. ¿Por qué pongo a Kingsley Coman en este 11 titular? Bueno, porque Coman ya nos ha demostrado que quizá no es el mejor futbolista en ataque, pero que tiene un mayor desgaste defensivo y un mayor esfuerzo defensivo que Leroy Sané o que Serge Gnabry. En el partido contra el Leverkusen lo puso ahí Vincent Kompany y la verdad es que ayudó muchísimo a Hiroki Ito, bajando, ayudando en la presión, ayudando en defensa incluso en el 1 contra 1, incluso lateralizándose como carrilero barra lateral por izquierda en algunas situaciones, así que creo que puede ser la opción escogida por Kompany siempre y cuando se mantenga sano, porque esto es una cosa importante, pero hay una cosa que nos podría hacer pensar también el hecho de que ahora mismo, si pones este 11 4-2-3-1, estás un poco más vendido, porque
Dyer, Kim Min-jae, Ito quizá no es tan fuerte como Upamecano, Kim Min-jae, Davis. Entonces, esto te hace pensar que cuando te pongas en defensa vas a tener que reajustarte y arroparte un poquito más, ¿no? Y esto me hace pensar en un planteamiento similar al que tuvo ya Kompany contra el Bochum. Os voy a poner luego las posiciones, bueno, no, os voy a poner primero las posiciones medias. Contra el Bochum fue Hrubeck en portería. Ahí veis una especie de línea de 3 con Stanisic, Dyer y Goretzka, con Ito por izquierda, Bowie por derecha y luego una melee en el centro del campo, pero que claramente era una especie de 3-4-3 con Palhinha y Guerreiro en el centro del campo y luego Sané, Müller y Gnabry en punta. Y yo lo que propongo es que si vamos con el 4-2-3-1 que os he enseñado antes, cuando bajemos a línea de 5 sería Hrubeck en portería, Laimer, Dyer, Kim, Goretzka, Ito, ¿vale? Bajando a Goretzka y poniendo a Ito, haciendo una especie de doble lateral junto a Kingsley Coman, bajando a Musiala al lado de Kimmich y haciendo un 5-4-1 más arropado y más difícil de penetrar. Una tercera opción para Kompany podría ser una línea de 3 pura, una línea de 3 fácil. ¿La ha usado en algún momento esta temporada? En alguna ocasión, en alguna circunstancia puntual, pues como veíamos ahora con este Stanisic y Goretzka, que tampoco es una línea de 3 pura porque hay un lateral que puede jugar de central, un central que puede jugar de pivote y un pivote que puede jugar de central, pero una línea de 3 pura podría ser Dyer, Kim, Ito, ¿vale? 3 centrales, Olise por derecha, Coman por izquierda, tendrían que esforzarse en defensa, evidentemente, Coman confío en que pueda hacerlo, yo creo que Olise también, junto a Kimmich y Goretzka, y luego por delante Musiala con Pavlovic o Guerreiro, aquí como quiera uno ver, o Sané, pero a mí no me gusta tanto Sané. Creo que hacer un Pavlovic, Kimmich, Goretzka y por delante Musiala junto a Kane podría encajar también bien, pero bueno, Guerreiro también es cierto que contra el Bochum, por ejemplo, marcó un doblete. Estas son las 3 cosas que podría hacer el Bayern, o que yo creo que podría hacer Vincent Kompany, igual me sorprende, con un ataque de entrenador, teniendo en cuenta que es pupilo de Pep Guardiola, para intentar, pues, por ejemplo, superar al Inter y asegurar el título de Bundesliga ante el Leverkusen. Estaremos todos de acuerdo que ya caer ante el Inter después de estas 2 lesiones no sería un fracaso, pero, ostras, ganar la Bundesliga y semifinales de Champions me parecería una muy buena noticia después de la temporada pasada, en la que también llegaron a semifinales de Champions, a pesar de todo lo que estaba pasando. También con lesiones, por cierto. También hay que decir que no estuvo, por ejemplo, ni De Ligt ni Alphonso Davies, diría, en la ida contra el Real Madrid. Un Alphonso Davies que estaba en un mucho peor nivel que el que estaba en esta temporada. La temporada pasada casi que se celebró la baja de Alphonso Davies. Esta temporada fue un problema. Pero no solo ha tenido lesiones, no solo ha sufrido problemas físicos el Bayern. Los rivales del Bayern también han tenido problemas. Empezando por el Inter, se ha comentado, se ha informado que Denzel Dumfries, el carrilero, es duda por problemas en los isquios. El partido contra el Inter, si no me equivoco, es en 2 semanas. Eso es el 8 de abril, perdón, es en 2 semanas exactas, además. La semana que viene no hay competición europea, la semana siguiente sí. Veremos si Denzel Dumfries llega a tiempo. Luego también se decía que Lautaro Martínez tenía problemas musculares y en teoría iba a estar recuperado la misma semana que se juega contra el Bayern. En teoría se recuperaba como el 5 o 6 de abril, he estado leyendo. Me parecerá justo, si se recupera antes y puede jugar ese fin de semana, quizás si salga de titular ante el Bayern, pero no creo que Inzaghi decida arriesgar poniendo a Lautaro si viene de estar un mes o cerca de un mes de baja. Y luego tenemos a Marcus Thuram, que se lesionó en el tobillo a mediados de marzo y no ha encontrado posible fecha de vuelta. Stefan de Vrij sí estaba algo tocado, pero creo que ya va a estar de vuelta sin problemas. Pero Marcus Thuram, bueno, los 2 futbolistas de ataque más importantes del Inter, Lautaro y Marcus Thuram, que van a llegar también un poco, no sé si tocados, pero al menos llegados recién de recuperación, si es que Marcus Thuram llega, que insisto que no sé fechas de vuelta. O sea, podría ser en mayo o podría ser mañana, perfectamente, lo de Marcus Thuram. En cuanto a Leverkusen, tiene muchas más lesiones que las del Inter. Evidentemente, las de Velocian y Terrier, que se van a perder el resto de la temporada, las sabemos desde hace meses. Florian Wirtz ahora se cree que va a volver aproximadamente el 20 de abril, una lesión que podría haber sido definitoria para toda la temporada, al menos va a poder volver el 20 de abril, y solo se va a perder la semifinal ante el Arminia Bielefeld y 3 partidos de Bundesliga que son Bochum, Heidenheim y Unión. 3 partidos que deberían ser capaces de solventar sin Florian Wirtz, y sí va a poder estar ante Augsburgo, ante San Pauli, ante
Dortmund, ante Freiburg y ante Mainz. Sobre todo esos 3 partidos, Dortmund, Freiburg y Mainz, que si no me equivoco son los 3 que cierra el Leverkusen en su temporada. Ahí con Wirtz ya recuperado al 100% y evidentemente también una posible final de Pokal. Luego, Tapsova parece que no va a estar ni ante Bochum ni ante Heidenheim. Sí podría volver para el Unión, problemas en el isquio. Nathan Tella podría solo perderse el de esta semana, que es el viernes, lo cual complica un poco más las cosas. ¿Y por qué digo que complica un poco más las cosas? Bueno, porque futbolistas como Hincapié o Palacios, que juegan en LATAM, tienen que viajar durante muchas horas, esos viajes siempre cansan mucho. Hincapié podría no jugar el partido contra el Bochum, o si lo juega es sin haber entrenado, porque llega el jueves, no le va a dar tiempo a entrenar el jueves y el viernes ya es el partido. Y Palacios sí que parece que podría entrenar mañana jueves y poder jugar en ese partido contra el Bochum el viernes. Un partido que debería saber sacar, pero que ya se le complicó en la primera vuelta al Leverkusen y que le ganó al Bayern en el último partido en el Allianz Arena. Dicho esto, yo sigo creyendo que el Bayern va a ganar la Bundesliga. Estas lesiones reafirman mi teoría de que creo que el Leverkusen va a conseguir recortarles algunos puntos, pero creo que no va a ser capaz de ganar y creo que Vincent Kompany va a ser capaz de asegurar la competición alemana. Me deja más dudas de cara al Inter. Evidentemente ya pensaba que antes tenía un poco de favoritismo el Inter. Creo que con estas 2 lesiones igual pasa de un 51-49 a un 60-40. El Bayern sigue teniendo sus armas, pero ahora más que nunca va a necesitar de un muy buen partido de ida en el Allianz Arena el 8 de abril. Dejadme en comentarios vosotros qué opináis sobre estas lesiones, qué opináis sobre los parones de selecciones, si os gustan, si no, si creéis que deberían ajustarse de alguna otra forma. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.